así están las cosas. Así están hay las espacio. cosas. Oye, vamos al escándalo de la semana en materia política. ¿Olifama? No. Casi, casi. La decisión del Tribunal Constitucional en primera instancia de destituir a la senadora Allende por el caso compra de la casa del expresidente, que evidentemente es un sinsabor. Está con nosotros Marisa Navarrete y Mauricio Morales. Yo solamente quiero decir, Morales. con esto, cortito. Creo que más allá de los alcances legales, porque todavía ni siquiera conocemos la sentencia, yo no sé de quién fue la responsabilidad de tomar esta decisión o de administrarla de esta manera, pero lo que sí creo es que la consecuencia es súper lamentable. 2 ministros de baja, Bienes Nacionales y Defensa, asesores varios para afuera, una senadora destituida. Hemos llevado adelante también una mesa de trabajo que partió... La mencionaste y apareció. Invocaste. Una senadora destituida, pero lo que más creo que uno debe lamentar es la mancha o la cicatriz en la familia Allende, fíjate. O sea, hay una tradición política, con toda la polémica que eso genera, da lo mismo, pero una tradición política en la figura de Allende y su descendencia, ¿verdad? Yo no estoy hablando desde el proselitismo, no voy a decir, digamos, de blanco o de negro. Estoy diciendo que es un hecho. O sea, hay una tradición política en la historia de Chile respecto de Salvador Allende y de su descendencia, en términos de su defensa de la democracia, derechos humanos, trabajo, lucha popular, en fin. Buena, mala, esa cuestión la decía usted en su casa, yo no me voy a meter ahí en el juicio moral. Pero es así. Y se ve salpicada. ¿Me entiendes? Hay una mancha, hay una cicatriz. Ojalá se borre en un mediano plazo, pero creo que ese es un daño colateral muy serio. Oye, Eso. Sí, ahí hecho el alcance por parte del José. Decíamos, está Marisa, está Mauricio aquí. Yo les propongo que Mauricio nos ordene un poco esto. A lo mejor la gente está en su casa, se está enterando de esta noticia, de esta información, y ahí escuchamos las implicancias, además jurídicas y todo lo que puede pasar con la Marisa. ¿Te parece, Mauricio? Sí, bueno. Esto es bien inédito. Es inédito, es primera vez que ocurre, por lo menos, bueno, es la primera vez que ocurre en realidad, no es la historia reciente siquiera. Tenemos la destitución, que es la cesación en el cargo de una senadora de la República, contraviniendo lo que Marisa nos va a explicar, creo, después, el artículo 60, respecto a que autoridades de esta naturaleza no pueden caucionar contratos con el Estado, y en este caso se estaba vulnerando claramente ese artículo de la Constitución. Ahora, en función de las explicaciones, hay 2 hipótesis fundamentalmente. Primero, está la hipótesis que ha defendido el gobierno, o que ha suscrito el gobierno, más bien dicho, que corresponde a la hipótesis de la desprolijidad. Es decir, de que acá no hubo los controles suficientes como para darse cuenta, algo que desde mi perspectiva es muy obvio. Es decir, si pasó, el cálculo que hacen, que pasó entre 14 y 17 abogados que estaban asesorando a los respectivos ministerios, y que ninguno se haya dado cuenta de esto, más que una desprolijidad, es una incompetencia desde mi punto de vista, pero esa es la tesis o la primera hipótesis que se está defendiendo. Porque la otra hipótesis, que es mucho más radical y que seguramente va a defender parte de la derecha, es que acá sencillamente hubo mala fe, porque era imposible que 2 autoridades en ese momento, que eran Maya Fernández e Isabel Allende, no supieran de un contrato en que estaban involucrados cerca de 1.000 millones de pesos. Tercero, vamos a ver cuál es el contenido del fallo del Tribunal Constitucional, pero no les quepa la menor duda de que si ese fallo tiene alguna consecuencia colateral, parte de la derecha va a ir con un juicio político contra el presidente. Mauricio, entiendo, además, para entender, vamos a ir con Silvia Córdoba, que está ya con nosotros en línea para las reacciones políticas, pero desde la óptica de la votación en el TC, entiendo que hay sensibilidad del Frente Amplio comprometida con la destitución. Exactamente, fue 8-2. Todos esperábamos que fuese mucho más cerrado, o incluso que el Tribunal Constitucional rechazara esto o no diera lugar.
pero a mí por lo menos me sorprendió no solamente el fallo, sino que la brecha. Y para algunos, Marisa, vamos a ir con la Silvia, que ya tiene información importante, pero para algunos incluso puede ser una buena noticia porque funcionan las instituciones. Sí, yo creo que desde el pesar punto de del vista tema que tú lo dices, político, ¿no? Exacto, porque siempre hablamos de un tribunal constitucional cargado con cuota política, ¿cierto? Y por lo tanto aquí estamos demostrando que en definitiva, Funciona. como todos lo esperábamos, que funcione. ¿Cuál es la prescindiendo de figura eso. bajo la cual se le destituye? Para La entenderlo figura, bien? el artículo 60 de la Constitución, ¿Qué dice? que establece que no puede ni un diputado ni un senador celebrar contratos ni caucionar contratos con el Estado. Entonces ahí estaba la discusión si es que este contrato se había realmente perfeccionado. Y bueno, sin duda que la tesis de que se celebró. ¿Por qué? Porque se firmó por parte de los herederos, ¿cierto?, del expresidente Allende, se celebró este contrato con el Estado. Pero adicionalmente hubo un decreto que lo autorizó el presidente de la República. ¿Dónde Eso está es muy importante. a ver, quiero ir ahí, perdón, es que hay muchas preguntas porque para poder entender el caso desde todas las ópticas, y ahí la única persona que nos puede ayudar son ustedes dos. ¿Dónde está el pecado original del caso, Claro. crees tú? Para mí yo lo voy a catalogar como una negligencia inexcusable, porque no se puede nadie, digamos, excusar de no conocer la ley fundamental de nosotros, que es la Constitución. Eso es inaceptable. O sea, nadie te puede decir, mire, no, es que esta persona no me lo dijo. O sea, si tenemos, ¿cuánto? 14, 17 Sí, abogados. eso se habla, sí. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, y 30 De lo que años se ha de sabido. parlamento por parte de la senadora del Claro, pero por eso te digo, o sea, no, es inexcusable, Ni no se 10.000 puede. filtros legales. Ahora, no creo que esto sea doloso. ¿Por qué no creo que es doloso? Porque se anunció con bombos y platillos Claro, sería por una el propio estupidez. presidente. Sería una Entonces, estupidez. cuando alguien quiere hacer algo, no lo anuncia de esta forma, ¿verdad? No. O sea, fue un descuido Exacto. inaceptable. Pero está el tema del presidente, porque acuérdate que el Eso, presidente eso es clave. puede ser objeto de acusación constitucional Ahora, por haber transgredido muchos creen- abiertamente la Constitución. muchos Sí, ese es creen- el punto. Leí algunas interpretaciones de que efectivamente aquí el TC y su sensibilidad del Frente Amplio dentro del esquema de votación apoyan la destitución de la senadora Allende para intentar detener esto acá y que no siga avanzando al presidente, porque en el fondo ya hay 2 ministras de baja, una senadora, varios asesores, no te queda otra figura que sea un fusible para evitar que esto llegue a la oficina del presidente. Vamos rápidamente con Silvia Córdoba a esta hora. ¿Cuál es el Silvia, te escucho. ambiente a esta hora? Silvia, vamos contigo en vivo. Dicen que no se durmió. Dicen que se llevaron tarea para la casa. Y dicen también que hay varios costos políticos que hoy día tienen que arreglar acá donde nosotros nos encontramos. Buenos días acá en el Partido Socialista, que lo vamos a mostrar inmediatamente en imágenes, porque sin duda esta destitución por parte del Tribunal Constitucional a lo que ha sido una militante histórica del Partido Socialista por más de 3 décadas, parlamentaria, diputada, senadora, ha golpeado directamente al Partido Socialista, y donde tienen en la mira 2 figuras que son claves del TC, y que estamos hablando de Daniela Marci y Nancy Yáñez, ligadas al Frente Amplio, como lo han señalado algunos, y que efectivamente este voto generó completamente la molestia de la directiva, porque algunos dicen, lo que señalan ellos es que se dejó caer a Isabel Allende en lo que ha sido una decisión que no solamente ¿para le salvar a compete quién? a tanto la Silvia. familia de Salvador Allende, sino que Silvia. también por parte del Ejecutivo en la toma de decisiones. José, dime. Cuando tú dejas caer a alguien en política o lo mandas al panedón o a que lo guillotinen, lo digo políticamente como María Antonieta, es por alguna causa. Nadie deja caer una figura como la senadora Allende con la trayectoria de ella simplemente por descuido, creo yo. A lo mejor estoy siendo demasiado, digamos, agudo, pero cuando tú en política dices, ok, mira, voy a votar a favor de la destitución de la senadora Allende y voy a, en la pasada, manchar su... Es porque ¿qué más ese fusible? Es porque a algo quieres proteger. Entonces, algunos dicen acá, la sensibilidad del Frente Amplio representada en el TC falló para destituir a Allende, para terminar con esta telenovela y que esto no alcanza al presidente Que de la esto no República. escale más, Obvio, ¿no? pues. ¿Se Es hace ese una análisis, lectura Silvia? lineal.
Claro, pero la sensación, que es lo que yo le estoy contando, es lo que está pasando acá en el Partido Socialista, más ante una historia que la conocemos ya desde el mes de enero, cuando con bombos y platillos el Ejecutivo anuncia esta fallida compra-venta de la casa de Salvador Allende, y luego también hay que decirlo, durante todo este tiempo de investigación respecto a esta situación, que recordemos es tanto judicial como también lo que pasó con este requerimiento presentado por Chile Vamos y el Partido Republicano, se ha hablado respecto a distintos costos, sobre todo ante las advertencias que no solo hicieron desde Bienes Nacionales, sino que también desde el Departamento de Patrimonio, esto que está ligado al Ministerio de las Culturas, donde enviaron varios documentos a Presidencia, a sus abogados, advirtiendo que acá había una inconstitucionalidad y que en este caso no se podía avanzar en esto. Y claro, ahí las dudas es por qué el gobierno no estuvo atento a esta decisión, por qué se expuso también a la familia de Salvador Allende, según los argumentos que nos comentan, y que por supuesto hoy día van a haber prontamente declaraciones por parte de la directiva. ¿Por qué se permite que el presidente firme ese decreto? O sea, vamos a lo más delicado de todo esto. Uno se hace miles de preguntas, uno no entiende desde la óptica del TC cómo tantas personas incurren en una inconstitucionalidad, porque estamos hablando de ministros, de jefes de servicio, entre medio de algunos asesores, abogados, en fin. Pero al final del día, uno asume Camilo, que cuando el presidente... Estamos en vivo para... Histórico. José, Camilo Escalón. esto es un quiebre con el Frente Amplio y también el Partido Socialista en la situación. Ahí no quiso hablar José, que justo lo teníamos en la entrada cuando estaban ustedes conversando. Sí. Pero ayer sí conversó con nosotros respecto a lo que ha sido el golpe directo para el Partido Socialista. ¿Qué les parece que lo veamos? A ver. El Partido Socialista siempre ha expresado su afecto y solidaridad con la senadora Isabel Allende. Por eso mismo, en la medida que no tengamos un texto escrito, no vamos a emitir un juicio sobre la situación. El Partido Socialista tiene como una figura inalcanzable por cualquier acontecimiento que pueda ocurrir a Salvador Allende, porque es una figura universal. Su figura está fuera de cualquier discusión. Sobre el fallo, nos vamos a referir cuando lo conozcamos. Lo ha dicho nuestra presidenta, cuando haya un fallo del Tribunal Constitucional nos vamos a referir. ¿Cuánto puede afectar la figura de Salvador Allende? En lo personal, Isabel Allende ha sido una gran servidora pública en este país, senadora, diputada. Cuando existe un fallo, como lo ha dicho nuestra presidenta Paulina Bodanovich, nos vamos a referir. ¿Esto puede afectar para las presidenciales o parlamentarias? Muchas gracias. Quisiera señalar, ¿no es cierto?, ante todo el país, de que quienes conocemos a Isabel Allende sabemos, ¿no es cierto?, su trayectoria. Tuvo siempre una trayectoria impecable, nadie podrá dudar de su probidad como parlamentaria y de los aportes que hizo también legislativamente al país. Lo que ocurrió ayer en el Tribunal Constitucional, lamentablemente, sí era algo que se veía venir por la serie y la cantidad de errores que se cometieron, infantiles, de amateur, porque en definitiva es inconcebible. Y cuando tú llegas al Parlamento, lo primero que se te dice es que no puedes tener ningún tipo de contrato con el Estado, ni siquiera una cuenta con el Banco del Estado. Se me dijo a mí el primer año que llegué, ¿no es cierto?, como parlamentario. Por lo tanto, el cúmulo de errores que se generaron desde la moneda, desde el presidente hacia abajo, es algo inaceptable, que mancha, que enloda incluso la propia imagen del expresidente Salvador Allende, a quien nosotros los socialistas queremos enormemente. Y por eso hay molestia dentro de nuestras filas. Creo que los asesores del presidente actuaron de una manera absolutamente infantil, demostrando una inexperiencia absoluta, porque estoy seguro que un alumno de primer año de Derecho en este país sabe que ningún parlamentario ni ningún ministro de Estado puede suscribir ningún tipo de contratos con el Estado. Claro, lo que pasa es que ahora estaba releyendo el artículo Que tiene acá sexto, claro, tiene la 60, perdón, 60, y dice textualmente, o sea, cesa en su cargo el senador o diputado que celebre contratos con el Estado. Lo dice textualmente, no es una frase que uno pueda libre Oye, interpretar. ahí se habla de la inexperiencia, amateurismo. Fíjate que hay algo que se menciona por todos los entrevistas, este tema de la trayectoria de Isabel Allende, lo que ella hizo. O sea, nadie pone en duda eso. O sea, lo que estamos hablando, por favor, Es de ese acto. Este acto. Claro. O sea, nadie está diciendo que el aporte de ella en términos legislativos no sea importante, el legado de su familia, en fin, y tantas otras cosas, sino que es esto lo que... Y tú no puedes, digamos, de entender cómo un acto como este no le dice, oye, revísalo, si tiene algún problema, podemos hacerlo, no ¿Cómo te se les suena. pasa? Pero, Marisa, un paso antes, ¿por qué esa casa no se donó? Sí, también puede No ser. sé, voy a algo a lo mejor que es muy básico y que es un principio, Claro. no sé,
Está bien. Pero es que Sí. tampoco puedes obligar tú a hacer un acto de esa Bueno, liberalidad. o se espera que cese en su cargo, Claro, se sin dilata. duda. Lo que pasa es que, Ahora podrían venderla, por ejemplo. Mauricio, claro, ahora sí. Mauricio, lo que pasa es que el artículo es muy claro, no hay un espacio, y yo creo que ahí también, porque se le preguntaba ahí, la Silvia Córdoba le preguntaba a Camilo Escalona que puede ser una carta del Partido Socialista para reemplazar a la senadora Allende en todo caso. Se le preguntaba, bueno, hay un divorcio con el Frente Amplio como desde el Partido Socialista culpando a los miembros del Frente Amplio del 13 que votaron a favor de la destitución, pero es que no hay un margen de interpretación del artículo. Sí, si no da lugar a grises. De hecho, este fallo, le podríamos denominar, del Tribunal Constitucional, contraviene lo que hizo la Cámara con la acusación constitucional en contra de la ministra Fernández. O sea, ante dos hechos idénticos tenemos dos respuestas institucionales distintas. Por una parte, se cesa en el cargo a la senadora Allende, pero por otra, no se le sanciona a la ministra Fernández. Entonces, esa es una cuestión institucional que no es menor. Vamos al segundo punto. O sea, al PS le rompieron el corazón y le fracturaron el alma con una decisión de estas características, porque no estamos hablando de cualquier liderazgo dentro del socialismo. Y lo tercero, ¿sabes, José? Que ni Lagos ni Bachelet hicieron tanta referencia a la figura del presidente Allende como sí lo hizo el presidente Boric. Parte de su Entonces, gobierno, es recordemos, una cuestión frente a esta imagen del expresidente Allende, ¿no? Parte Sí, así parte ese con día eso. cuando asume el Entonces, mando, ¿no? Claro, debe ser una cuestión muy dolorosa para el socialismo. Ahora, estamos entre personas grandes. ¿En qué sentido lo digo? Que se me hace muy difícil que en una transacción de esta naturaleza ni la senadora Allende ni la ministra Fernández se hayan dado cuenta tampoco de que estaban incurriendo pero si hubo en una algo treintena de explícito abogados, del una artículo. treintena de Por eso abogados mismo, que revisaron la decisión. Exacto, por eso, pero ellas debieron haber leído, porque firmar, o sea, para suscribir algo Bueno, y el así. decreto. Y el decreto, bueno, y eso es el otro punto, que lo decía Marisa, lo pasó a mencionar. El decreto está firmado por el presidente de la República. En consecuencia, y con esto no estoy anunciando que vaya a ocurrir, es lo que debe estar en las mentes de algunos miembros de la oposición, es que dependiendo del contenido del fallo y adicionalmente habiendo certificado que el decreto fue firmado por el presidente de la República, la posibilidad de un juicio político comienza a aumentar de probabilidades, sin perjuicio de que a lo mejor no se cuente con las mayorías en el Congreso. Mire, la mañana... Claro, porque eso es una decisión política, son escenarios distintos, Sí, ¿cierto? claro. Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal compuesto por ministros, abogados, jueces en definitiva. Entonces, distinto en el Senado, en la Cámara de Diputados, que son, digamos, políticos en definitiva. Oye, hay una declaración, un comunicado de la ex senadora, ¿no es cierto?, Isabel Allende a estas alturas, donde ella dice que esto no avanzó, este trámite, que no Claro, se... no sé si te puedes referir también a eso, porque ella dice que no se tomaron en consideración en el fondo sus argumentos o los de su abogado. Eso, efectivamente, ella, en el fondo, la defensa es decir, mire, esta compraventa no llegó a fin. ¿Por qué? Porque ni siquiera se recibió ese dinero, ni se inscribió la propiedad en el conservador de bienes raíces. ¿Para qué? Porque cuando se hace una compraventa, todos sabemos, se hace un contrato, ¿cierto? Sí. Y luego se inscribe en el conservador de raíces. Y ahí yo soy dueño realmente. Pero Cuando sale el es que el conservador. problema es que la Constitución no hace esa distinción. El que celebrare un contrato Sí, y el da lo celebrar el mismo. contrato es suscribirlo. Ese contrato se ¿Por qué el celebró. gobierno, Mauricio o Marisa, la reacción ayer del gobierno fue evidentemente respetar la decisión del TC, pero habla de un precedente peligroso o un precedente equivocado o un precedente... ¿Por qué lo dice? Yo no entiendo. ¿Cuál es el precedente que el gobierno le preocupa que se siente aquí? De acuerdo contigo, el precedente equivocado de hacer este tipo de cosas no es el fallo del Tribunal Constitucional. Sí, El obvio. fallo del Tribunal Constitucional se hizo en torno a derecho, al artículo 60 de la Constitución de la República de Chile. La ministra Echeverri dice, aquí se genera un precedente grave. ¿Qué quiere decir con eso? Claro.
O sea, lo grave, yo coincido, lo Sí. grave aquí es que se haya celebrado un contrato vulnerando la Constitución. Eso es inaceptable, ¿te das cuenta? Entonces no... es anterior, yo Por creo que eso lo te grave es que decía. nadie se haya dado cuenta. Claro, porque sabes que también escuchaba muy temprano al senador Fidel Espinosa en una conversación ahí con Gonzalo Ramírez, con la Natalia, y lo que él decía era, mira, parece que es tanto el amateurismo o la inexperiencia que muchos de los asesores veían esta decisión del presidente de sacar adelante esto como fuera, que nadie le advirtió de esto. Bueno, también él debía saberlo, ¿no? Pero fue además diputado, pero el conocimiento de la Carta Magna Fundamental de la República es algo que se presume sabido y conocido por todos. Sí, por eso yo planteaba al principio que están estas dos hipótesis, ¿verdad? Está la hipótesis de que nadie se dio cuenta, Ya. incluidas la senadora Allende y la ministra Fernández. Esa es la primera hipótesis. Nadie se dio cuenta y esto es una desprolijidad de marca mayor y es una incompetencia brutal e inaceptable. Primera hipótesis. ¿Y la segunda? La ¿Iba a segunda pasar piola? es la hipótesis de que acá hubo mala fe, ¿verdad? A la que yo no suscribo, pero que sí probablemente Ya, pero lo dentro hagan actores de oposición. Pero dentro de ese contexto de que hubo mala fe, tú dices, se estaba incurriendo en un acto que conscientemente por parte de ambas era inconstitucional y creyeron que iba a pasar, digamos, de una manera bien A eso disfrazada. te refería. Claro, claro. Esa es la segunda hipótesis. Yo no la suscribo. Yo suscribo Que nadie la se iba a primera. dar cuenta de Que esto. nadie se iba a dar cuenta, exactamente. Y si nos vamos a la primera hipótesis de que esto fue una negligencia de marca mayor, entonces la segunda discusión es quién tiene la responsabilidad. Para el gobierno, la responsabilidad probablemente sea de todos los involucrados, incluyendo Fernández Y por eso dio de Allende, baja, y de por lo alguna tanto, manera, a todos los esto se involucrados. cerró y se acabó. Para el Partido Socialista, en cambio, la senadora Allende y la ministra Fernández probablemente son víctimas de una mala gestión por parte de las personas que estuvieron a cargo de hacer. Ahora, el Partido Ese es el Socialista, escenario. ¿El Partido Socialista va a hablar? ¿Paulina Bodanovich va a decir algo? ¿Alguien va a decir algo? Porque Mira, sí, ¿o pero no? ahí es que yo creo que las implicancias de lo que tú dices son grandes, porque fíjate que escuchaba también al diputado Brito decir como que están muy enojados con el Frente Amplio por esto. qué? O sea, esto va a provocar, porque los votos del TC también hay Claro. quienes fueron designados No, está muy bien, pero- por el gobierno. Entonces, siento yo que acá va a haber bien cara dura muchas en todo consecuencias, caso, ¿ah? porque ayer además se anuncia la candidatura presidencial de Gonzalo Vinter. Mira, Es el- mira. Es el punto. Mira. Yo encuentro, Ahora- perdón, bien cara dura, y lo digo, y no sé si el Partido Socialista calza 48, 50, bien patudos de enojarse con el Frente Amplio. Y no es que esté defendiendo al Frente Amplio, pero me parece que ante la lectura taxativa del artículo no tenían mucho margen. Y si además, si uno hiciera la interpretación política, que nunca la vamos a saber, que desde el TC intentaron, digamos, evitar que esto llegara al presidente, también, bueno, de alguna u otra manera el sistema tiene que permitir que haya actores que caigan para que no caiga el presidente, porque con eso cae todo el gobierno. Claro. Cae. Entonces, la decisión de los abogados que forman parte del TC y que son de sensibilidad del Frente Amplio, me parece que no tenían mucho margen. Sí, pero yo Eso no- hubiese sido más brutal que votaran en contra de la destitución, hubiese sido más eso cuestionable. creo yo. Sí, pero yo creo que, no sé, esa interpretación de que esto favorecería o salvaría de alguna manera al presidente, yo creo que por el contrario, si el fallo establece una inconstitucionalidad de esta naturaleza, yo creo que está en peor posición el presidente Luego el que si hubiese sido absuelta, ¿o no? Sí, totalmente claro. Porque si la senadora Allende hubiese sido absuelta, estaríamos hoy día en la discusión de la composición política del Tribunal Constitucional y no de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional respecto a la cesación en el cargo de la senadora Allende. Estaríamos en otro debate en este preciso momento. Y eso me lleva a lo que tú planteabas, Karen. ¿Cuál va a ser la respuesta institucional del Partido Socialista? La respuesta institucional ¿Cuál del es? Partido Socialista va a ser la siguiente, en términos políticos. Va a presentar candidata presidencial, porque bajo estas condiciones le es imposible No hacerlo. al PC, por la reacción de las bases. Claro, Imagínate se que va a yo... sumar a Gonzalo Vinter. Sí, o sea, bueno, pero eso será un problema del Partido Socialista, pero lo más probable es que lo haga. No tiene ningún incentivo para sumarse ahora a alguna otra candidatura oficialista, particularmente si esta es de Toa, porque Toa es todavía la voz del gobierno. Y por otra parte, esta es la derrota, diría yo, y hablando ya más en general, es la
diría, la cuarta derrota del gobierno. Es una derrota simbólica que se suma a la derrota ideológica que tuvo en el plebiscito constitucional, la derrota política al no poder implementar su programa de gobierno y la derrota ético-moral que implicó el caso Convenio y el caso Monsanto. Oye, falta conocer, eso sí, qué dice este fallo del Tribunal Constitucional, porque si efectivamente se habla de este decreto firmado por el presidente Boric, las implicancias pueden ser que donde se transgrede la Constitución, las implicancias podrían ser mayores. Y por otro lado, se dice también que estos 2 votos del Frente Amplio en el tribunal se deben a que se negoció de alguna manera también esta posibilidad de salvar la figura presidencial. Son temas que todavía están dando vuelta y que hay que ver qué pasa o si tienen asidero en la realidad o no. Volvemos al Partido Socialista y está Silvia Córdoba a esta hora de la mañana cuando comienzan a llegar ya quienes forman parte ahí del partido. Vamos contigo, Silvita, adelante. Sí, estábamos muy atentos a la conversación que se está desarrollando ahí en el estudio y exactamente acá en el Partido Socialista, si bien hay un dolor respecto a la situación en que queda y la exposición en la que está Isabel Allende, sí se asegura internamente que también hay responsabilidades compartidas a lo que fue esta contratación en el mes de enero, porque hay responsabilidades por parte del Ejecutivo al no tomar en consideración lo que fueron los documentos enviados desde sus mismas reparticiones de gobierno, hablando sobre esta eventual inconstitucionalidad y también por qué tanto Isabel Allende y así también Maya Fernández no estuvieron al tanto de lo que implicaba este contrato, el no haber leído, por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución y el haber sido advertido por parte de sus abogados. Es algo que se va a analizar acá incluso en el Partido Socialista. Ya quedarían pocos minutos para que la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, pueda llegar acá a la sede del PS, porque hay una mesa nacional donde van a tener que ver cuál va a ser el control de daños y quiénes van a hablar respecto a esta situación. Pero hay dolor por parte del gobierno también respecto a esta situación, porque se deja caer Isabel Allende, según lo que ellos dicen. ¿Qué responde el gobierno? Pasemos a verlo. Como Poder Ejecutivo nos corresponde, por supuesto, respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. Respecto de un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y por lo tanto se han instruido sumarios en esa dirección, pero como señalábamos, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendido los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave. A ver, ayer fueron los alegatos en el caso de la solicitud al Tribunal Constitucional. Entiendo y todos entendemos que lo que existe hasta ahora es un trascendido. El Tribunal Constitucional no ha emitido ningún comunicado ni ha tampoco señalado su sentencia. Probablemente el veredicto lo vamos a conocer en los próximos días. Referirse entonces al fallo del tribunal y las consideraciones o no, a favor o en contra, me parece que por ahora es improcedente. Y mi recomendación en general, que cuando hay decisiones de tribunales, no solo uno se quede con la decisión final, sino que también con los argumentos. La ministra Echeverri se ha referido ayer en la noche a este tema y por ahora el Ejecutivo no va a agregar ningún comentario adicional mientras ese veredicto y la sentencia se encuentre emitida. Sin perjuicio del respeto y el reconocimiento a la trayectoria y a la importancia que ha cumplido la senadora Isabel Allende en el país. Pero respecto del resultado de la decisión, es un asunto que el Ejecutivo se va a pronunciar una vez que exista el veredicto y conozcamos el contenido de la sentencia. Yo también... Incluso nos decían fuentes del Partido Socialista, es que al menos a eso de las 9:35 minutos aún el Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric, no se había comunicado con nadie de la directiva del Partido Socialista. José, ¿qué querías decir? No, quería decir que algo muy, no sé, sensato, yo creo que uno se pregunta, ok, yo entiendo el espíritu de la idea, eso lo puedo llegar a entender, de que la casa del expresidente fuese convertida en museo y que cualquiera de nosotros pudiese visitar un trozo de la historia. Eso me parece interesante, deseable incluso. Pero ¿por qué la familia tenía que perder la propiedad de la casa? Porque a través de una fundación, bueno, sí, a través de una fundación, como se ha hecho en otros casos, a través de alguna iniciativa privada con donaciones, se podía gestionar
digamos, el diseño de un museo. La administración de una casa que... Pero claro, la familia Allende no tenía por qué perder la propiedad de la casa, no tenía ni un sentido, creo yo. No sé si ustedes opinan lo mismo. No, por supuesto, es lo que conversamos. Y además, agreguémosle que hay una arista penal aquí. ¿Cuál? La arista penal, pues, donde fue a declarar, el presidente fue a declarar en calidad de imputado. ¿Se acuerdan ustedes que a raíz de este hecho hay una querella por los republicanos? Tiene una fundación ligada al Partido Republicano, se querelló por fraude al fisco en relación a estos hechos. Ahora, particularmente yo no creo que hay fraude al fisco, porque el fraude al fisco hay otra cosa. Pero sí podría haber una negociación traspaso de dinero, no se concretó. Claro, pero hay un delito de negociación incompatible. O sea, hay figuras, por eso es que el Ministerio Público igual está investigando, ¿ya? Y por eso es que está también defendiendo tanto a la exministra pero, mira, como más allá de lo que... no más allá, pero junto con... Perdón, junto con lo que dice la ley, que es lo más relevante, hay una frase muy simplona y que puede parecer básica, pero que es real. O sea, cualquiera de nosotros, usted en su casa también, uno dice, es oportuno, deseable, moralmente aceptable que una ministra y una senadora negocien con el Estado al cual pertenece la compra de un bien inmueble. Sí, una cosa de lógica. Sí, pues ya suena feo. Pero ya suena es que en feo. realidad es una sospechoso. o sea, no sé, o sea, hasta un adolescente puede entender lo que estoy diciendo. Y a lo mejor, ¿y cuáles son las implicancias de esto? Que es lo que mencionaba la Marisa, pero además conocer como los términos de este contrato, porque es entre una ministra de Bienes Nacionales, una senadora y otra ministra más, o sea, la hija, la nieta, y además es su sobrina, y por más de 1.000 millones de pesos, ¿o no, Mauricio? Entonces, en ese esquema, a nadie, algún personaje, algún asesor, algún jefe de servicio, algún jefe de sección, no se le ocurrió decir, mira, parece que esta no es tan buena idea. O sea, es como que Neme, ¿tiene sentido que tú le vendas a Mega algo cuando tú eres funcionario de Mega? ¿No te parece un poco raro? Bueno, ¿me entienden? Sí, ahí trascendieron, lo escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, pero que hubo unas minutas que advirtieron. Hubo unas minutas del Ministerio de Bienes Nacionales. Claro, sí, pero no advirtieron el tema inconstitucional, sino que lo que advirtieron fue esto, lo que tú estás diciendo, como que, bueno, no será un poco como feo, digamos, que ellas aparezcan en esto. Y ellos, y como que se habría respondido, no, eso lo manejamos comunicacionalmente. ¿Cómo así? Como que lo manejamos comunicacionalmente. Sí. O sea que lo transparentamos de una forma distinta, pero la observación que se hace no es de lo inconstitucional, sino de esta cuestión, digamos, por así llamarlo, de que se vea feo, de que qué es lo que va a decir la gente porque están interviniendo, lo que tú estabas planteando. Esas fueron las advertencias, pero no fueron advertencias de lo que estaba vulnerando específicamente. Y eso es lo inaceptable, porque, claro, es inaceptable que 17 abogados no le hayan advertido esto, pero esto es una responsabilidad personal. Es una senadora que debió conocer la Constitución. El presidente de la República también debió conocer la Constitución. La ministra debió conocer la Constitución. ¿Se puede o no puedo se yo puede? excusarme en que mis asesores no me lo advirtieron. No, estoy de acuerdo. Eso es verdad. No se lo advirtieron. Inaceptable. Unos asesores que no puede ser. Pero además hay una responsabilidad personal. ¿Cierto? Es que como yo si dijera, bueno, yo era fiscal, no sabía que estaba contemplado el delito de robo. No sé, una tontera así. No sabía. Es no que me lo es el dijo. nivel. Sí, claro, sí, es el claro. nivel. No tiene justificación. Y por eso mismo es que la hipótesis de la incompetencia, por lo ridícula que es, cuesta absorberla en toda su magnitud. No te la tragas. Entonces entra a tallar esta segunda hipótesis de que en realidad algunos se dieron cuenta de esto y pensaron que podía avanzar. Pero es que espérate, si existen minutas que dicen que había un grupo de personas al interior del gobierno que miraba a esta figura de manera sospechosa, decir, mira, en realidad esto no se ve tan bien. Y la respuesta fue, tranquilo, lo manejamos desde el punto de vista comunicacional. Yo no las he leído, pero asumo que lo que usted está diciendo Sí, es cierto. lo escuché en la radio. Bueno, si es así, quiere decir que hay una posibilidad de que se haya sabido que esto no tenía un buen aspecto, pero que se pensó que con un manejo comunicacional podía pasar más o menos disfrazado. O sea, pero la figura era rara igual, porque era
se le vendía, pero el Estado después le pasaba el manejo A la familia. o la administración a la familia nuevamente. Sí, no, sí, Mira, vamos con la Silvia, que tiene otras opiniones, está ahí en el Partido Socialista, están ya comenzando a llegar los integrantes de este conglomerado. Vamos contigo, Silvita. Sí, oye, hablando de la minuta, yo tengo la minuta acá en el celular. Ah, mira. Porque habíamos hecho varias notas respecto a eso. Y una de las minutas que se entregó fue por parte del Departamento de Patrimonio. Y en uno de sus puntos había un subtítulo que se hablaba de elementos a considerar, donde habían distintas peticiones por parte de este organismo, donde hablaban, por ejemplo, petición a la familia. Se hizo la primera solicitud a la sucesión individualizada, ya que el estudio de título, de eventuales saneamientos, ahí habla efectivamente de lo que va a ser el contrato. Miembros de la familia. Se debe tener presente que en la sucesión existirían 2 personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, Isabel Allende, Maya Fernández, ello para efectos jurídicos comunicacionales del proyecto. Y si ya me voy más abajo en este comunicado, está el tema de las comunicaciones, donde dice debe tenerse claro que este proyecto fue importante interés para patrimonio, lo que es necesario coordinar las comunicaciones a fin de que se encuentra coordinada para ver esto, los detractores. Y vamos a hablar con Arturo Barrios porque estamos en vivo para Mega Noticias. Tenemos reunión de mesa ahora a las 11 de la mañana. Ahí vamos a conversar, van a estar los jefes de bancada, en fin. ¿Usted considera que esto es un quiebre entre el Frente Amplio y el Partido Socialista? Vamos a tener una reunión de mesa. Y yo le pregunto si esto es un quiebre del Frente Amplio con el Partido Socialista. Insisto que vamos a tener una reunión de mesa ahora y con los jefes de bancada de los diferentes del Parlamento. ¿Considera que fue buena la destitución? Bueno, ahí las declaraciones del vicepresidente, ahí me pegaron en la cabeza, del vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, quien es parte importante de lo que va a ser esta reunión del Partido Socialista acá en la Mesa Nacional. Prontamente debería llegar Paulina Bodanovich, pero antes veamos declaraciones también desde la oposición. Es doloroso para el Partido Socialista. Es doloroso para todos ellos y yo obviamente eso lo entiendo. Al mismo tiempo hay una constitución que tenemos que respetar todos y en este caso desgraciadamente no se respetó. Así que eso. Bueno, bien prudente Beni Sí, Matei no porque se la no asesinaron. entra en el juego pequeño. O sea, dice, bueno, es doloroso. Probablemente también ellas compartieron, digamos, su paso por el Parlamento. La candidata fue senadora también por la región de Coquimbo, la senadora Allende por la región de Atacama. ¿No les llama la atención que se hable mucho del tema comunicacional? Es lo que te decía, que habían unas minutas que la preocupación no era la inconstitucionalidad de la operación, sino que el manejo comunicacional. ¿Cómo se va a ver esto desde la opinión pública? Porque hay 2 personas que están, cierto, que son, digamos, funcionarias conocidas, pero públicas. ¿por qué había? Yo entiendo, vuelvo al punto, Había puede que sea un minutas, poquito torpe de mi parte, pero bueno, me disculparán. ¿Por qué era necesaria la venta? O sea, yo entiendo que el gobierno haya tenido la intención de convertir eso en un museo. Eso lo entiendo y creo que es una idea buena y que es admirable y que es deseable y que es parte de la historia. Y todas esas cosas son atributos que le reconozco a esa vivienda. Pero era necesario, a través de una transacción comercial, donde luego el museo igual volvía, entiendo, como a la administración de la familia. Entonces, a través esa de una vuelta transacción. es rara. Sí, es Como que rara. había una, no sé si obsesión o algo, como que de esto pasara al Estado, ¿no es cierto? Que se materializara esa compra. Claro. Como hay una... Porque, claro, como hay 2 una formas mirada. de hacerlo. O sea, si es la propia familia la que decide, ¿cierto?, hacer un museo en honor de su padre, ¿cierto?, o de su abuelo, o de su tío, ¿cierto? Y yo quiero hacer este museo, lo puedo hacer como fundación. Pero si la familia no lo quiere hacer, bueno, es legítimo que el Estado quiera, ¿cierto?, comprar una propiedad para hacerlo él como Estado, porque en realidad es un interés del Estado. El problema es que no repararon en que había una incompatibilidad para hacer esto. Claro, para la transacción. Me llega información del Partido Socialista. No te Música de puedo tensión, creer. música de No te tensión, puedo quiero creer. música de tensión, música de debate, música de discusión. Tengo fuentes yo muy cercanas al PS, no las voy a revelar, pero sé cosas. Sí. Sé cosas. ¿Por qué se ríe? Es porque sé cosas. Sé cosas. Cuéntanos. Me están diciendo que uno de los principales temas esta mañana
va a ser el reemplazo de la senadora Allende. No, pero ¿por qué los cupos? ¿Te Ya das cuenta que ahí se cae en la sacando política los el tema de cuchillos los cupos? cortos, medianos y largos. No puede ser, pues, Marisa. Entonces, pero No si la puede política ser, es eso, pero la no política puede es así de ser, sucia, la porque política nos es así tienen de cochina. acostumbrados a eso, Así pero es la política. Pero hay que revelarse Bienvenidos frente a la eso. política. No puede Entonces, ser que uno el de los tema de temas, los cupos, el cupo, bueno, el cupo. ¿pero qué quieres que te mienta? No, pero es que ¿Quieres que te diga, ¿por qué ¿quieres que te tenías diga que algo? decirlo? Bueno, ¿Por me qué tenías que lo está diciendo decirlo? una persona al interior del Partido Socialista. Me dice José Antonio, No puede ahora ser. vienen los cuchillazos por el cupo. Por el cupo. Bueno, esto me recuerda muchísimo a lo Pero que sucedió. ¿te hace sentido? Totalmente. Perdón, Pero no puede ser, po, Me recuerda Mauricio. muchísimo cuando se detuvo a Pinochet en Londres y el Partido Socialista con el canciller Insulza, claro, No formaban me digas parte del nada gobierno. que hubo tropa tendida con Frey el otro día que dicen que el gobierno Bueno, sí, es cierto. le hizo a Pinochet fingir demencia para traerlo de Exacto. vuelta. Las minutas, Bueno, las famosas las minutas. minutas. Y en ese Jamás. entonces se arma una reunión en el Partido Socialista y dicen, oye, nos tenemos que salir del gobierno porque, de lo contrario, vamos a estar defendiendo un dictador. Claro. Bueno, y llega Insulza, ser para hacerla cómplice. corta, llega a esa reunión y dice, bueno, muy bien, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero vamos a tener que irnos con los ministros, fuera, subsecretarios, fuera, jefe de servicio, fuera, Todo y pa' todos los fuera. militantes fuera. Ah, no, entonces repensemos la relación que tenemos con el gobierno de Pero Frey. si la necesidad Acá- tiene cara de hereje. Acá es exactamente Pero lo te das mismo. cuenta Los que en cupos, los política cupos. la necesidad tiene cara de Bueno, y esto va a ¿ustedes terminar en la parlamentaria, en la la presidencial, pues, primaria, en la viendo el tema de, presidencial. claro, viendo el tema de los cupos. ¿Tú crees Yo que creo Paulina no- Bodanovich no está a esta hora ya diseñando su precandidatura presidencial? Sí, es que- Evidentemente, la senadora Allende ya es historia para el PS. Perdón Mira, que lo diga de una manera tan cruda. Colgándome de eso, claro, en la izquierda hay una lucha Obvio. hegemónica y voy a dar algunas cifras. El Frente Amplio tiene 741.000 votos en la última elección de concejales. El Partido Comunista 642.000, el PS 624.000. Es decir, lo que separa al PS del partido más grande de la izquierda son apenas 120.000 votos. Y esa lucha hegemónica que la hemos visto dentro del gabinete del presidente Boric, ahora toca reflejarla en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. En consecuencia, este hecho relativo a la cesación del cargo de la senadora Allende va a traer dos efectos fundamentales. ¿Cuáles? El primero es que las bases van a pedir que el PS tenga su candidatura presidencial. Por lo tanto, Paulina Bodanovich debe estar limándose los colmillos. Sí. Quien además ayer, según publicaciones de prensa vespertina, decían que ella aludía que no prendió finalmente la candidatura de Carolina Toá, entonces que ella por eso cree que... la de Claro. ella va a aprender. Y eso lleva, Es que eso es lo que ella- Te lo diga. lleva al segundo efecto. Recuerden ustedes que hay un debate en la centroizquierda respecto a si hacer una o dos primarias. Entonces, perfectamente el Partido Socialista podría decir, ok, si Toá fue representante del gobierno, que la primaria sea Toá, el PC y el Frente Amplio, Ya. y nosotros participamos de la otra primaria, que es con la DC, el Partido Liberal, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Socialista. Eso perfectamente va, o sea, me parece a mí que va a estar en la discusión Es lo más por probable. más que digamos, oye, si Bodanovich no tiene nada que hacer, que tiene muy pocos No, votos, pero claro, estamos pero hablando hay una del cosa de diseño. testimonio, hay una cosa de Sí. testimonio. Esa O sea, reunión... sería muy impresentable para una dicen, socialista. me O sea, llega más información, discúlpeme. Espérate, perdón, paréntesis. Esa conversación o esa negociación viene, va a estar se viene, complicada se porque viene. sabes que van a decir, bueno, pero ustedes aportaron a Monsalve. Po. O sea, También. yo creo que, perdón, aquí También. van a empezar a sacar o a salir ¡Oh! todos los... Pero ¡Oh! que- decía tú, ¡oh! los Pero cuchillitos. Abrieron la No, cloaca, no. va a salir toda la cosa putrefacta de la política chilena, al menos de ese sector. Es que sí, va a estar Me golpeado. llega información, música de información. ¿Otra música de información información. Yo tengo tan buena fuente, pero tengo las mejores fuentes políticas de todos los animadores de la televisión chilena están en este teléfono. Me dicen que un candidato casi seguro bueno, tendrá que dar una pelea, me imagino, pero no sé si tiene mucha resistencia al interior del Partido Socialista, es Camilo Escalona. entonces Bodanovich va a ser candidata presidencial porque el negocio que tiene Bodanovich con Escalona es que Escalona asuma la Secretaría General del PS y que Bodanovich sea la candidata presidencial. Y si le están ofreciendo el cupo a Escalona para reemplazar a Allende en el Senado, significa que la Oye, pero candidatura de Escalona Bodanovich nuevo, está prendida. pero los escalones Toma. de nuevo. Bueno, Pero son los mismos nombres que ¿Por se qué tú crees que repiten Camilo y se Escalona repiten? llegó y no quiso hablar, entró, digamos, haciéndose el cool? A mí me cae bien Camilo Escalona en todo Sí. caso. Pero un cool, José, pero un mira- cool del PS, pero me cae bien. Pero los mismos nombres. Me cae bien. Escalona, Sí. Escalona, Me cae bien. Escalona. Me Los cae bien. Escalona. Me cae bien. Bueno, y hoy día en la mañana, no sé si vieron circular una carta que firmaron algunos jerarcas del Partido Socialista apoyando a Toá.
y no tengo nada contra la edad, pero el promedio de las personas que firmaban esa carta en términos de edad debe haber sido 70, 75 años. Es decir, hay un grupo de los más antiguos que hoy día está por apoyar a Carolina Toa, pero hay otro grupo dentro del Partido Socialista que legítimamente pretende que la candidata presidencial sea propia, y en este caso Paulina Bodanovich. Hay que ver muy en detalle lo que va a pasar con el PS. Mi fuente escribiendo, escribiendo, pero está desatada ahí está. Así me está escribiendo. Oye, así me está escribiendo. 30 años en el Congreso, además. Bueno, con todo lo respetable que puede haber sido, ya decía yo, esto no tiene nada que ver con la trayectoria de una persona, que está muy bien, ¿no? Pero 30 años de una trayectoria impecable. Oye, perdón, es que se van a morir lo que me están diciendo. Pero nos referimos es que te vas a morir. Es que ahora se van a morir. Ahora sí se van a morir. Es que te morís lo que me acaban de decir. Es que, ¿qué? Pero es que dime, po. ¿Por qué tenías que decirlo? Me están diciendo... ¿Has visto el José? ¡Para de escribir! ¡Para! Que no puedo contar esa información. Me están diciendo que hay un amplio consenso de que Camila Escalona es una buena carta para suceder a la senadora Allende, que yo realmente lo creo, porque es un tremendo político, me encanta. Pero hay un sector, no sé si minoritario o no, que está planteando al interior del partido, o estaría planteando, mejor lo digo en condicional porque no quiero arriesgar demanda. Tú ayúdame, tú eres la abogada acá. ¿Sí? Yo te ayudo. Que está planteando que una suerte de revancha sería, porque la Constitución le entrega al PS la posibilidad de designar al sucesor o sucesora. Así es. Por lo tanto, muchos plantean de que luego de esta jugada que ellos consideran un poco sucia, el PS debería, por revanchismo, mandar a ese cupo a Maya Fernández. No, eso ya... Es la discusión que están teniendo ahora. Bueno, porque la gran discusión es que efectivamente el gobierno no habría protegido la figura de Allende. Es que si quieren Entonces, provocar con a la esto oposición, van que a nombren a buscar recuperar un espacio para la familia Allende que ha salido trasquilada. Yo tengo esta voz que me habla acá y yo digo, ¡calla, calla! Porque me dice cosas. Yo no quiero leer más. Voy a dar vuelta. Esperemos que salga como blanco. ¿Te hace sentido? Sí, claro, es que en realidad yo de verdad, yo no soy política, ni me interesa la política. ¿No le interesa la política? No me interesa la política partidista. Partidista. Eso, digámoslo. Por lo tanto, uno espera cualquier cosa de lo que está pasando en la... Y uno se pregunta, ¿qué pasa con los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros? O no sé, yo particularmente, de que no estamos en la política partidista y miramos afuera, decimos, bueno, ¿qué pasa con el interés del Estado? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eso importa en esta discusión? Oye, me llega otra planteando información a mí también, Marisa, Mauricio. No sé si será tan llamativo, importante como la de José, pero fíjate que porque el Congreso... También llega información. Sí. No. El Congreso pidió información sobre quienes hicieron este decreto. Y a mí me escribe aquí alguien que trabajó en bienes nacionales, un abogado, y me dice que están los dos nombres de los abogados que firmaron esto, que hicieron todo esto. Terrible. Y que han pedido inmunidad para que no se conozca el nombre de ellos. Porque el Congreso está pidiendo, esos nombres. Los actos del Estado. Eso se tiene que conocer por transparencia. Son públicos, salvo la excepción, es el secreto. Aunque el gobierno les garantice que va a proteger sus nombres. ¿Pero por qué va a protegerlos? No sé, porque dice que el Congreso está pidiendo esos nombres y que ellos han pedido ya. Es bastante, digamos, sensato que el Congreso lo pida. El Partido Socialista está con los cuchillos largos hoy día. Y probablemente lo que el partido va a buscar ahora es salir con un nombre que reemplace a la senadora Allende y proclame a Paulina Bodanovich como candidata presidencial. Ese es como más o menos lo que se está conformando o se estaría conformando en el PS a esta hora. Difícil. O sea, uno hubiese esperado que la discusión dentro del Partido Socialista hubiese sido en torno al daño que le produjo una situación como la que acabamos de ver. O sea, si es que tienen
las fotos del presidente Allende, si es que se inspiran en el presidente Allende, si es que valoran a la familia Allende, me parece que la discusión debiese girar en torno a eso, pero al parecer, de acuerdo a las fuentes que ustedes tienen, la discusión está versando sobre quién va a reemplazar o quién va a sustituir a la senadora Allende. Hay un tema ahí, eso sí, esa persona que va a sustituir lo va a hacer por menos de un año, pero va a tener la posibilidad de ir a la elección, queda en la grilla de partida para ir a la elección por Maule. A Maule le toca elecciones senatoriales, por lo tanto, esa persona no está mirando, o la persona que va a reemplazar no está mirando los 11 meses que le quedan, sino que está mirando los próximos 8 años en los que podría ser senador por la región del Maule. Ojo. Oye, esa es la parte, claro, de los cupos y todo lo que tiene que ver ahí con la política, pero esto sin duda tiene una arista importante, que es la figura, y se nos había olvidado a propósito de lo que tú mencionabas, Marisa, del presidente Gabriel Boric. Él se encuentra en la India en estos momentos. Entiendo que no se ha referido aún a esto directamente, pero él declaró en este caso. ¿En qué figura se encuentra? ¿Y por qué como que de alguna manera se habla de esta obstinación de él por que el Estado compre, o que quería que el Estado comprara la casa del expresidente Salvador Allende? O sea, lo que sabemos es que hay, como dije hace unos momentos, una querella interpuesta por una fundación cuyo nombre no recuerdo, pero que está ligada al Partido Republicano. Esa fundación interpuso una querella donde consideró como querellado, es decir, persona imputada, al presidente Boric. Y en esa condición, él declara como imputado ante el fiscal Cooper, que es el que lleva la causa. Por lo tanto, todo lo que él declaró fue en calidad de imputado. Ahora, no quiere decir que vaya a haber una formalización ni nada, sino que simplemente, debido a que hay una querella en su contra, tiene que ser tomada esa declaración. Una pregunta ya más psicológica que legal, digamos, pero uno sabe que el presidente Boric tiene y siente una profunda admiración por el Salvador Allende, digamos, y que lo menciona más que todos sus antecesores, y que, bueno, y que en algún momento incluso en un acto repetía sus palabras de memoria de un discurso. Y uno tiene su cariño hacia ciertos líderes, digamos, pero ¿fue esta pulsión y este cariño entrañable por la figura de Allende que llevó al presidente a empujar esta transacción? ¿A obsesionarse de alguna manera con que el Estado de Chile se quedara con la casa? ¿Está la admiración que tiene por Allende, que incluso traspasó el límite de lo aceptable desde el punto de vista constitucional? Total y absolutamente. Yo confío, estoy seguro que el presidente es una persona honesta, que no firmó este decreto para enriquecimiento ilícito de ninguna especie. En segundo lugar, es un líder extremadamente pasional y emocional. Así ganó las primarias, así ganó la elección presidencial. Allende siempre ha sido su fuente de inspiración ideológica y casi a nivel de desempeño personal. Él quiso dejar un legado que materializara el lazo que él hoy día tiene con la familia Allende y con el Partido Socialista, ¿verdad? Y si uno lo pensara quizás en términos un poco más racionales y no tan pasionales, el hecho de que el presidente quiera suscribir un pacto de sangre o haya querido suscribir una especie de pacto de sangre con el Partido Socialista, me hace pensar que el presidente también estuvo pensando a lo mejor en las elecciones que se vienen en 2029. Es decir, el presidente Boric seguramente va a ser también candidato presidencial en las elecciones subsiguientes, y una buena forma de ir cerrando esta coalición. Recuerden ustedes que el Partido Socialista no formaba parte de esta coalición originalmente. O sea, el Partido Socialista entra después. Claro. Y el presidente Boric se da cuenta de que el Partido Socialista es el que defiende los muebles en el gobierno, y por lo tanto una relación mucho más estrecha entre el Frente Amplio y el Partido Socialista podía producir, por una parte, estabilidad política para el gobierno y una coalición de más largo plazo. ¿La idea de la compra es de la moneda? ¿Es del corazón de la moneda? Sí, absolutamente. Ellos van, tocan la puerta y dicen, miren, nos interesaría, digamos, esa fue la idea, una compra del inmueble. Cuando tú dices la moneda, ¿es el presidente? El presidente de la República, sí. Y yo insisto que lo hace de la manera de buenas intenciones. Claro, el camino al infierno también está plagado de buenas intenciones, pero en este caso me parece que el presidente quiso suscribir esto que denomino como pacto de sangre con el Partido Socialista y con la familia Allende, y las cosas resultaron totalmente al revés. Con una especie de decisión y obstinación por parte de él de que esto se haga, ¿no? Claro, porque está en su último año de mandato. Le ha costado dejar un legado al país, salvo la reforma previsional. Y esta salida quizás
vuelvo a repetir, mucho más emocional del presidente de la República y la obstinación que mostró para que este contrato se suscribiera, dan cuenta no solo de la admiración que el presidente tiene hacia el expresidente Allende, sino que también la voluntad política de avanzar en esto. Claro, el daño que termina causando, además, no lo midió, porque... evidentemente no lo midió. O sea, que en el gobierno del presidente Boric sea destituida la senadora Allende con la bueno, y una traición ministra que tiene. y una ministra de Estado, Sí, la hija, pero, la nieta. Pero pienso en la senadora Allende que, bueno, 30 años de trayectoria legislativa y además lo que ella ha representado, la primera mujer en presidir el Senado, bajo su administración en el Senado pasaron reformas tributarias, reformas laborales, o sea, que haya sido empujada, y no estoy diciendo con esto que tiene o no tiene responsabilidad, no me corresponde a mí, digamos, decirlo, pero que haya tropezado de esta manera o finalizado esta parte de su carrera política bajo esta administración de esta manera, es brutal desde el punto de vista, digamos, amplio. Claro, de verdad, yo creo que evidentemente el presidente no se representó esto, seguramente pensó, digo, bueno, esto lo dejo en manos de los asesores, yo creo que así es lo que pasó, por eso digo que aquí no hay algo doloso, evidentemente no hay algo doloso, pero sí hay una negligencia inexcusable, porque esa no puede ser una excusa de decir, ah, no, los abogados, los 17 abogados se equivocaron, ¿ya? No puede ser. Hay una responsabilidad personal, precisamente, ¿por qué digo personal? Porque él es el que motivó esto y debió haber tenido a lo mejor mayores exigencias, porque ya le sonaba, sabía que eran, ¿cierto?, la senadora y la ministra parte de este contrato. Entonces, tiene que haberle sonado al menos que era algo cuestionable. Ellas son beneficiadas de la sucesión, me imagino, ¿no? Sí, parte de la sucesión, claro. Tanto Maya Fernández como Isabel Allende. Claro, y el presidente, adicionalmente a lo que dice Marisa, tiene formación jurídica, o sea, estudió 5 años de Derecho. También debió haber puesto un poco la alerta a él como presidente de la República. Fue diputado. Pero espérate. Entonces hay muchas cosas más que no allá, cuadran. insisto, aunque uno pudiese releer el capítulo, digamos, el artículo 60.000 veces, y que es muy claro, pero incluso si uno no lo conociera, el solo relato, o sea, el solo hecho es muy gráfico, ¿cachai? O sea, lo voy a poner de una manera bien absurda, pero yo no puedo celebrar un contrato con Mega porque soy funcionario de Mega. No puedo prestarle mi casa a Mega para que haga una telenovela. Con tu sobrina y tu hermana. Con mi, qué sé yo, con mi familia, porque, o sea, yo no voy... Uno trata de alguna manera... Y por eso llama la atención, José, que a lo mejor esta parte o esta minuta comunicacional apuntaba a que a lo mejor los problemas iban a ser... Solo habla ahí como de detractores, ¿no? Claro. Parece la Silvita usaba esa palabra ahí en medio de esta minuta. Para los detractores vamos a decir que esto efectivamente el Estado va a asumir un rol de protección de esta casa. Como que se hace mucho énfasis en eso. Exacto, eso te da pie para decir que nadie se representó esta evidente, esta grosera inconstitucionalidad. Pornográfica. Perdón que lo diga de esta manera, pero es pornográfica. Porque es tan gráfico que es una figura, más allá de lo que el contenido de la sentencia, de una estética deplorable desde el punto de vista de la probidad, que a mí de verdad que yo creo que todos estamos, a que nos gusta la política y conocemos la trayectoria de la senadora Allende, uno está desconcertado, de verdad. Claro. De verdad que sí. Y otro dato adicional, cuando conozcamos las encuestas este fin de semana, tendremos que estar pendientes de algo que es muy importante. A ver. El presidente, en promedio, ha tenido entre un 28 y un 30% de aprobación. Si es que en las encuestas del fin de semana observamos un retroceso que sea estadísticamente significativo, eso implica que ya lo comenzarían a estar abandonando las bases más fieles del gobierno. Yo no lo creo. Hipótesis 1. Hipótesis 2. El presidente mantiene el 30% y este caso, en términos de opinión pública, no lo va a afectar significativamente, como tampoco, lo afectó significativamente ni el caso Monsalve, ni el caso Convenio, ni todos los que el presidente logró transitar con cierta maestría desde el punto de vista del apoyo el caso Monsalve, que yo creo que es mucho más brutal que este, digamos, porque implica un delito brutal, una agresión física, o sea, creo que no es comparable una cosa con la otra. Si el presidente logró pasar de alguna u otra manera, esquivar un poco, zafar el daño en popularidad, yo creo que lo va a lograr hacer. Pero hay algo que todavía no se conoce, no que sé. es la redacción de este fallo, porque se sabe que fue 8-2, ¿no es cierto?, la votación. Pero lo que me gustaría saber es si
el presidente efectivamente, Mauricio, Marisa, José, ¿firmó o no este decreto que autoriza una compra inconstitucional? ¿Firmaste o no firmaste? Sí, sí está firmado Sí, el pues decreto. está firmado. Está firmado y es más, ese decreto tenía el contenido de este contrato que se iba a firmar. No es que es un contrato, autorícese esto, sino que con el Es que detalle. esa pregunta es clave. ¿Está o no firmado? Pues aquí está el decreto. Sí, sí está. Sí. Sí. Del 25 de noviembre del 2024. Ahí está el texto, dice que Entonces esto sí podría seguir la escalando. adquisición Va a se seguir escalando, te lo enmarca- garantizo. ¿Sabes por qué, Karen? ¿Por qué, Mauricio? Porque acá la oposición está en una competencia brutal por quién va a pasar a la segunda vuelta y se están tratando de atribuir quién fue el que pudo sacar del Senado a la senadora Allende. Ayer hubo conferencia o puntos de prensa casi paralelos entre Chile Vamos y Republicanos y ahora el debate va a ser sobre cuál de estas dos derechas va a colocar al presidente de la República en un probable juicio político sin perjuicio, y lo vuelvo a repetir, de que no se cuente necesariamente con los votos en la Cámara y en el Senado, porque en el caso del Senado, para la destitución de un presidente de la República se requiere de los 2/3, pero la pelea entre esta derecha cobarde, como dicen algunos desde la derecha más radical, y la derecha que representa a José Antonio Kast y libertarios, va a girar en torno a este asunto precisamente por lo que tú acabas de mostrar. Es decir, el presidente firmó ese decreto, está imputado por la causa y por lo tanto, a la espera de la lectura del fallo del Tribunal Constitucional, pueden surgir nuevos argumentos para llevar adelante este juicio político. Bien, pues, muchas Nuestro Mauricio, gracias. muchas gracias. Listo, pues, muchas gracias a Mauricio. ustedes. Y la Marisa a lo mejor se puede quedar un ratito más con nosotros para presentar lo que viene a continuación.